Santo, su presencia cayó con poder de lo alto. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré. Al venir ante tus pies, tu amor me revelas. Puedo ver tu corazón, contemplar tu grandeza. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré. Solo a ti clamaré, solo a ti clamaré. Jesús. Saludamos también a los hermanos que están allá conectados, van a estar conectados a través de YouTube. Los saludamos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Vamos a leer, y si me acompañan, a leer Lucas capítulo 9, verso 1. Yo tengo acá la NTV, la versión NTV. ¿Ya lo tienen? ¿Tienen su Biblia? Lucas capítulo 9, verso 1. Lucas 9, verso 1. Amén. Y dice: cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Dice, y leamos el verso 6, dice: y ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. Una de las cosas que acá me llama mucho la atención y que hoy día yo les quiero hablar con este tema, y dice, y es: tú has nacido para un tiempo como este. Tenía otro título, pero hoy el Señor me dijo esto: tú has nacido para un tiempo como este. Amén. Y acá vemos y fíjense que Jesús reúne a sus discípulos y les dice, les dio poder y les dio autoridad. ¿Para qué? Para que ellos fueran a sanar los enfermos, para que hicieran lo que Jesús hizo, ¿cierto? Y muchas veces a nosotros cuando nos dicen, cuando mi esposo me dijo, te toca a ti predicar el domingo, ¿cierto? Nos revuelve las emociones y los nervios porque dice, hoy te toca a ti, hoy día te toca a ti. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces cuando nos toca nuestro turno, ¿cierto? Nos revuelve esas emociones, pero en algún momento esa oportunidad toca tu puerta y dice, hoy te toca a ti. Amén. Entonces ese momento nos puede encontrar de distintas maneras, ¿cierto? Todos habían visto que Jesús sanaba, que Jesús libertaba, ¿cierto? Que Jesús echaba fuera demonios. Todos veían eso, ¿cierto? Que hacía milagros, ¿verdad? Pero él cuando hacía todo esto lo hacía con una gran autoridad,
¿verdad? Vemos que Jesús cuando lo hacía, él echaba demonios y lo hacía con una autoridad tremenda, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Que uno dice, o quizás los discípulos podían decir, oye, pero Él es el Hijo de Dios, po. Él es el Dios manifestado en carne. Por lo tanto, para el Mesías podría haber sido fácil hacerlo, ¿verdad? Porque era el Hijo de Dios, era el Dios manifestado en carne. Y les dice, les doy poder y autoridad para hacer las mismas cosas que yo hago, les dijo a sus discípulos. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Habrán entendido realmente los discípulos lo que eso significaba? ¿Habrán estado ellos preparados para hacer lo que Jesús hacía? ¿Cómo yo pensaba, y lo hablábamos con mi esposo, qué habrán pensado los discípulos? ¿Cómo se habrían sentido que Jesús le dijera, oye, te toca a ti hacerlo, te doy poder y te doy autoridad, ve a hacerlo tú? ¿Cómo se habrán sentido? ¿Habrá estado preparado? Pero ellos, como leíamos en el versículo 6, decían, ellos tomaron la palabra y fueron a sanar enfermos. Fueron a hacer lo que Jesús les hizo. Pero no sería hasta Pentecostés, ¿cierto? Cuando vino el Espíritu Santo y realmente los llenó, con esa autoridad que Jesús le había dado, ¿cierto? Cuando vino Pentecostés y los llenó con el Espíritu Santo, dice que ahí nosotros recibimos poder y recibimos autoridad. Pero nosotros necesitamos entender algunas cosas para poder vivir en esa declaración primero. ¿Bien? Yo pensaba en esto y decía, quizás si yo te pregunto hoy día, le pregunto a Rodrigo que me mira ahí, le digo, ¿qué pasa si yo cuando tú sabes que Jesús te dice, tú tienes poder y tienes autoridad? Y probablemente nosotros nos preguntamos y decimos, no, esa asignación, eso de ir a orar por los enfermos es solamente del líder, es solamente de las personas que están al frente. Pero hoy tú tienes que saber que si tú has aceptado a Dios en tu corazón, tú eres hijo de Dios. Y como hijos somos coherederos, dice la Biblia, somos herederos de sus promesas, somos herederos de lo que Él nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Pero para entender esto yo les digo de la autoridad y del poder, nosotros debemos entender 3 principios que son muy importantes para el cristiano, ¿ya? Y número 1 es la muerte de Cristo en la cruz. Dice que Jesús, cierto, todos sabemos que Jesús pagó por nuestros pecados, Él fue a la cruz, murió. Dice, y me encanta este versículo de Colosenses 2:13, y dice, ustedes estaban muertos a causa del pecado, dice, porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y el 14 me encanta, y esto es algo que usted tiene que tomar como parte de su vida y tiene que tomarlo cuando enfrenta una situación difícil. Y dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Él los anuló en la cruz. Anuló toda carga que había contra de nosotros, toda acta en contra de nosotros, dice, y la eliminó clavándola en la cruz. Las eliminó en la cruz, dice el 15, de esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Eso quiere decir que el diablo hoy está desarmado, está destruido, está desarmado. Eso es lo que tú hoy día tienes que entender. Hoy día el diablo está debajo de tus pies. Él está desarmado. Número 2, su resurrección. No solo Cristo murió en la cruz, sino que también resucitó. Y eso para nosotros como cristianos es algo tan importante, porque si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Quién adoraría a un Dios muerto? Lo que hizo distinto a Jesús de los demás líderes religiosos es que Jesús está vivo. ¿Cuántos creen que Jesús está vivo? Puede decirlo, Jesús está vivo. Si no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe.
Pero hoy día, si ustedes ven Mahoma, todos los líderes religiosos de la antigüedad están en la tumba. La gente tiene que ir a verlos a la tumba. Sin embargo, hoy día Jesús está vivo. Jesús murió y resucitó. ¿Cuánto le alegra saber eso? ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Cuántos dicen, wow, gracias Jesús que está vivo? Entonces, eso fue lo que distinguió a Jesús de los demás. Y número 3, su poder ha sido dado a nosotros. Dice la Biblia, como leíamos en Colosenses, somos coherederos. Coherederos, somos accionistas de su resurrección. Somos accionistas porque su poder está vivo en nosotros. Es Cristo en mí, dice la Biblia, esperanza de gloria. Cristo está en mí, está dentro de mí. Y dice Filipenses 3:10, decía el apóstol Pablo, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó a Cristo de los muertos. Quiero experimentar, quiero conocer, en otras palabras, ese mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos hoy día mora en nosotros. Hoy día está en medio de nosotros. Ese mismo espíritu está en ti. Ese mismo espíritu está en ti. Y debemos conocer y experimentar ese poder de la resurrección. Jesús murió para que tú tuvieras vida. Jesús se hizo pobre para que tú fueras rico. Jesús hizo todo lo que necesitamos. Él pagó el precio. No tienes que vivir una vida de esclavitud si Jesús ya pagó el precio. El poder de la resurrección es nuestra herencia. Conita, da agua, por favor. El poder de la resurrección es nuestra herencia. ¿Cuánto pueden decirlo? El poder... No puedo hablar. Es nuestra herencia. Y saben que cuando yo oraba por esto, el Señor a mí me decía, hay muchos cristianos, hay muchos hijos de Dios que no entienden esta revelación. Porque es algo que debe ser revelado, no es solamente conocimiento. Hay personas que llevan años en la iglesia. Años en la iglesia, pero no han vivido un Cristo vivo. Nunca han experimentado el Cristo vivo en su vida. Nunca han experimentado un Dios real que sana, un Dios real que liberta, un Dios real que transforma la vida de las personas. El poder de la resurrección es mi herencia, dice la Biblia. Y hoy tú tienes que apoderarte de eso. Hoy tú tienes que creerlo y convencerte de que eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios tienes herencia. Como hija de Dios tienes promesa. Como hijo de Dios tienes todo lo que tú necesitas. Hoy solamente tienes que arrebatarlo, tomarlo. Y tienes que declarar que el diablo está destruido. Que el diablo está destronado. Jesús ya lo pagó. Jesús ya lo pagó. Miren lo que dice Romanos 8:11. Dice, y el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Está escrito, es su palabra. Dios no va a negar su palabra, ni es hijo de hombre para mentir, dice la Biblia. Si está escrito, eso es. Dice, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales. Él les dará vida, dice. Entonces yo estaba pensando en esto y dije, bueno, cuando a Jesús murió, lo crucificaron, probablemente el diablo estaba haciendo un festín allá abajo en el infierno, porque dijeron, lo matamos. Matamos a ese Jesús que estaba sanando, matamos a ese Jesús que estaba liberando, lo destruimos. Pero lo que el diablo no sabía era que ese espíritu iba a dar vida a Jesús, lo iba a resucitar. Y cuando Jesús resucitó, fue al infierno a decirle, tengo las llaves de la muerte, tengo las llaves. Porque el diablo fue desarmado. Tengo las llaves, fue a recordarle.
la autoridad que él tenía, que era el Hijo de Dios. Y hoy nosotros, yo no sé por qué se me fue la voz, pero vamos a hacer. Pero hoy tú tienes que entender eso. Tú tienes que entender eso. A mí, una cosa que yo siento mucho de la iglesia es que a veces venimos a la iglesia, a veces llevamos años en la iglesia, pero no experimentamos ese Cristo vivo. Seguimos la vieja manera de vivir, seguimos la vieja manera de pensar, pero hoy tú tienes autoridad y tienes poder al ser hijo de Dios. Tienes esa autoridad, esa misma autoridad que tenía Jesús para sanar, para liberar, la tienes tú hoy día. Esa es tu herencia como hijo, esa es tu herencia como hija. Tienes que caminar en gran autoridad. Tienes que caminar en gran autoridad. A veces no sé si piensas que solamente el pastor o yo o los líderes tienen que orar en una situación tuya. Tú tienes autoridad, tú tienes el poder de Dios. Ese mismo Espíritu, dice, que levantó a Cristo de los muertos está en ti. ¿Pueden dimensionar eso? ¿Pueden entender así como, wow, cómo el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos está en mí? Es como, no lo entiendo. Es así, yo tengo que convencerme de eso. Ese Espíritu Santo habita en ti. ¿Todos tienen el Espíritu Santo acá? ¿Alguien puede decir, no tengo el Espíritu Santo? ¿Todos tienen el Espíritu Santo? ¿Pablito, tú lo tienes? No lo tiene Pablito. La Dari no lo tiene, obviamente. Sí. Todos tienen, la mayoría tiene el Espíritu Santo. Tienes a Dios en ti. Tienes a Dios dentro de ti. Y hoy vamos a activar esa autoridad. Hoy, en el nombre de Jesús, lo digo en el nombre de Jesús, porque en su nombre, todo demonio y todo se tiene que sujetar a su nombre. Y en el nombre de Jesús, tú hoy día vas a activar esa autoridad. Dice la Biblia que el poder de la resurrección, que hoy día mora en nosotros, es un poder. Resucita todo lo que está muerto. Todo lo que está muerto en ti tiene que resucitar. ¿Hay áreas de tu vida que están muertas? ¿Hay cosas que ya perdiste la esperanza? Tal vez hay cosas que tú dices, ya no hay nada que hacer en esto. El Espíritu que levantó a Cristo de los muertos está en ti. Jesús tenía esa clase de autoridad. Dice en Mateo, dice que les dio toda autoridad. Dice, toda autoridad. ¿Cuánta autoridad le dio? Toda autoridad. Me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Dice toda. No dice un poquito, no dice para algunos, dice toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y hoy como hijos de Dios, tú tienes que caminar en esa autoridad. Tú tienes que caminar como Jesús lo hizo en la tierra. Nosotros hoy somos las manos, somos la boca de Jesús en la tierra. Somos el cuerpo de Jesús en la tierra. Somos nosotros y con esa autoridad, como hijos de Dios, debemos caminar y hoy se va a activar esa autoridad. Amén. Si ya me acompaña Misa, dice, quiero enfatizar en esto nuevamente. Cada uno de acá es hijo de Dios. ¿Cierto? Dice Romanos 8:14, dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu, dice la Biblia. Y dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Dice, en cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Mira lo que dice ahí, mi espíritu se une a su espíritu, un espíritu soy con Él.
un espíritu soy con Él. ¿Puedo entender eso? O sea, mi espíritu, acuérdense que el hombre es alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Mi espíritu se une a su espíritu, un espíritu soy con Él. Entonces dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como hijos, dice, herederos. Como sus hijos herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Tú hoy eres heredero. Hoy eres heredero de promesas. Hoy eres heredero de sanidad. Hoy eres heredero de liberación. Hoy eres heredero de no vivir una vida en pobreza, en esclavitud, en la mente, en el corazón. Hoy eres heredero. Y en esa herencia, recíbela en el nombre de Jesús. Dile, Señor, hoy me levanto tomando esa herencia. Hoy tomo esa herencia que me corresponde. Muchas veces el diablo quiere convencerte de que no tienes autoridad. El diablo quiere convencerte de que no vales nada. El diablo quiere convencerte de que no tienes derechos, no tienes promesas. Pero hoy te he venido a recordar, hoy Dios te ha querido decir, eres hija de Dios, eres hijo de Dios, y como hijo heredero, de Dios, de sus promesas, de todo lo que Jesús pagó en la cruz. Él murió para que tú tuvieras vida, Él murió para que tú fueras salvo. Esa salvación te pertenece, no para vivir en esclavitud, dice la Biblia, sino para vivir en libertad. Pónganse en pie. Quiero que se pongan en pie. Quiero que, si pueden pasar todos adelante, quiero que con el pastor Camilo podamos orar por cada uno para activar ese poder y esa autoridad que tú tienes como hijo de Dios. Ese poder y autoridad que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo espíritu, dice la Biblia, mora en ti. Ese mismo espíritu mora en ti. Los que no tengan el Espíritu Santo puedan pedirle a Dios, dile, Señor, lléname con ese espíritu. Señor, lléname con ese espíritu esta mañana. Hoy yo quiero conocer, experimentar ese poder de resurrección que levantó a Cristo de los muertos. Si hay cosas que tienen que ser resucitadas en ti, si hay cosas que tienen que vivir, si hay cosas que se han muerto en tu vida, hoy resucitan, hoy vuelve a la vida, Señor. Todo lo que está muerto, Señor, pídele a Dios, dile, Señor, necesito experimentar tu vida, Señor. Necesito experimentar la vida del Espíritu. Dejar esa vieja manera de vivir. Dejar esa vieja manera de pensar. Y desde hoy en adelante dile, Señor, quiero experimentar la vida del Espíritu. Como hija tuya, Señor. Como hijo tuyo. Quiero experimentar la vida del Espíritu. Caminar en poder y en autoridad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hoy oro, Señor, por cada persona, Señor, en este lugar. Oramos, Señor, tomamos autoridad, Señor, para orar por cada persona aquí, Señor. Para las personas que nos están mirando, Señor, desde el YouTube, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, declaramos, Señor, que todo lo que está muerto vive, Señor. Declaramos el espíritu de resurrección, Señor, que activa, Señor, que levanta, Señor, en el nombre de Jesús, que saca, Señor, del hoyo, Señor, de la esclavitud. Señor, en el nombre de Jesús declaramos esta libertad. Declaramos, Señor, que tu espíritu, Señor, inunda esta casa, inunda, Señor, los corazones. Toca, Señor, los corazones. Señor, transforma. Ahora, Señor, activamos, Señor, la autoridad. Activamos el poder en tu nombre. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven como fuego,
Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré. Solo a ti clamaré. Solo a ti clamaré.